Soy Mina Maura y no os vais a creer lo que pasó a continuación. ¡Drácula! El vampiro gallego. Alguno me lo habíais dicho en comentarios. Básicamente, que por qué no cogía a Juanan y nos largábamos para Madrid echando leches. Bueno, pues ahora os voy a explicar por qué. El Pazo es un poco como el ángel exterminador, es como imposible irse. Esta tarde Juanan seguía bastante paliducho, así que decidí que lo mejor que le podíamos hacer era salir un rato a que le diera el sol, que eso lo cura todo. Dios mío, ¿me he convertido en mi madre? El caso es que hemos salido y al momento nos hemos empezado a sentir mejor. Claro, si es que a quién se le ocurre tener todas las ventanas atrancadas. Pero aquí viene lo importante, no perdáis detalle. De pronto se nos acerca una señora que iba por el camino. Nunca había visto a nadie tan arrugado. No quiero pensar cómo será después de un baño. A lo mejor se estira porque arrugarse más no creo que pueda. La señora se nos ha puesto a hablar en gallego a una velocidad que no entendíamos nada. Y sin comerlo ni beberlo, ha sacado de una bolsa que llevaba una cabeza de ajos del tamaño de una naranja. Bueno, más así. Pero un señor ajo. O sea, ha arrancado un par de dientes y nos los ha plantado en la boca a Juanan y a mí. Y yo pensando que la señora debía estar muy orgullosa de su huerto, cuando de repente noto como si me quitaran una nube del cerebro. Miró a Juanan y era como si me viera por primera vez. Y cuando voy a darle las gracias a la señora, ya no está. Así estaba. Lo que pasa es que era muy bajita y no se le veía detrás del murete. Era mucho mejor como lo estaba contando yo. Bueno, da igual. El caso es que la mujer se ha ido farfullando en gallego. ¿Estáis flipando ya? Pues agarraos a la silla. Juanan me jura y me perjura que las hermanas de Drácula le han embaucado con trucos psíquicos y que durante todo este tiempo le han estado sometiendo a juegos sexuales y chupándole la sangre como si fuera granizado de frambuesa. Total, que nos hemos ido zumbando de allí antes de que se hiciera de noche. Y bueno, pues ahora estamos en un hotel y mañana seguiremos camino a Madrid. Por cierto, ya hablaremos tú y yo, que lo de la noche me confunde y ya lo he escuchado yo antes. Tienes mejor cara, la ducha te ha sentado bien. Lo que me ha sentado bien es salir de allí. Ahora solo necesito cenar algo y te aseguro que te cuento todo lo que quieras. Sí, vamos a atracar la cafetería. Vale. No, literalmente. Gente, nos vemos en el próximo. ¿Qué pasa, gente? En este capítulo hemos visto la reaparición de Juanan, que por cierto, la historia de este muchacho no cuadra del todo. ¿Qué pensáis de Juanan? ¿Os fiáis de él? Porque no sé yo si es para fiarse mucho. Por cierto, que aquí estoy con mi taza de Drácula, el vampiro gallego. ¿No os parece maravillosa? Es súper chula. Que vamos a sortear algunas por Instagram, así que si queréis haceros con alguna de ellas, estad atentos a nuestro Instagram. Y así os enteráis de qué es lo que habrá que hacer, que lo diremos en unos días. Y ahora voy a leer algunos de los comentarios que nos dejasteis en el vídeo de la semana pasada, que si recordáis era en el que Hanna e Iván están agobiadísimos por protegerse de un vampiro. El Intrina dice, ¿y por qué no ponerse ajo aceite por el cuerpo? Sería una buena manera de protegerse. Te protege de los vampiros y de todo lo demás. Silver Rap nos dice, la opción C de la pregunta del sujeto se ha vuelto tonto ha sido muy buena. No sé quién se reía en las tomas falsas, pero su risa era muy contagiosa. Pues Silver Rap, voy a contarte quién se reía en las tomas falsas. Se reía Irene haciendo de Hanna, se reía Xavi haciendo de Iván, me reía yo, se reía Vector Jack, se reía Laura. Básicamente nos reíamos todos los que estábamos allí, que éramos poquitos porque hay una pandemia, pero todos estábamos que no podíamos parar de la risa. Y creedme, tuvimos que cortar un montón de veces. Asia Corella nos dice, soy mala por reírme en el momento del ajo. Gran capítulo, chicos. Amo las tomas falsas, pero mi capítulo favorito siempre será el de nuestro querido Drácula, que no se da cuenta de las verdaderas intenciones de su amigo. No, no eres mala por reírte del ajo. Lo hemos hecho para que os riáis, porque nosotros somos así. Y nos dices que tu capítulo favorito era el 4, en el que Juanan va a visitar a Drácula. Ese capítulo también tiene algunos de mis momentos top de toda la serie, como por ejemplo toda la movida con el ajo, que me parece fantástica. Y hasta aquí los comentarios del capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, gente!